Buen día a todos, mucho gusto. Mi nombre es Gina Olivares, soy estudiante de primer semestre de Contaduría y hoy les voy a hablar sobre el principio de partida doble y su fundamentación. La contabilidad es una herramienta esencial para registrar, clasificar, resumir y analizar las operaciones económicas de una empresa. El principio de partida doble constituye la base del sistema contable moderno, permitiendo mantener el equilibrio entre los recursos y las obligaciones financieras. En la historia de la partida doble, podemos decir que surgió en Italia durante el siglo XIX. Fue desarrollada por Luca Pacioli en su obra Suma de aritmética. Ella permitió organizar los registros comerciales de forma sistemática y se convirtió en la base de la contabilidad moderna. En la fundamentación de la partida doble se puede decir que son tres puntos importantes. No existe deudor sin acreedor. Toda cuenta que entra debe salir. Cada operación afecta mínimo dos cuentas. En el ejemplo más sencillo tenemos compra de mercancía en efectivo. Aumenta el inventario, que es el débito, disminuye la caja, que es el crédito. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Reyes con el rol del tesorero y hoy les voy a hablar sobre la ecuación patrimonial, un tema muy importante dentro de la contabilidad. Les estaré explicando qué es la ecuación patrimonial, sus elementos, tipos, importancia y un ejemplo práctico para entenderla mejor. Para entender la ecuación patrimonial, primero debemos de conocer tres conceptos fundamentales: el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo son todos los bienes y derechos de una empresa, por ejemplo, el dinero o mercancía. El pasivo es lo que representa las deudas, obligaciones que la empresa tiene con terceros, como ejemplo, préstamos o cuentas por pagar. Y el patrimonio es lo que realmente le pertenece a la empresa después de pagar todas sus deudas. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es uno de los principios fundamentales de la contabilidad. Esta ecuación muestra la relación entre los activos pasivos y el patrimonio de una empresa. También nos ayuda a entender de dónde provienen los recursos de una empresa, ya sea por aportes de los dueños o por deudas adquiridas. Su fórmula es activo igual pasivo patrimonio. Esto significa que todo lo que tiene la empresa ha sido financiado por terceros o por sus dueños. Tipos de ecuación patrimonial. Existen dos tipos de ecuación patrimonial. La primera, la ecuación patrimonial simple, que solamente incluye activos, pasivos y patrimonios. Y la segunda es la ecuación patrimonial ampliada, que además tiene en cuenta ingresos, gastos, costos y utilidades para analizar de manera más detallada la situación financiera de la empresa. Importancia de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es importante porque permite controlar los recursos y las deudas de una empresa. Además, mantiene el equilibrio contable y facilita la toma de decisiones financieras. También sirve como base para elaborar los estados financieros y ayuda a detectar posibles errores en los registros contables. Ejemplo de ecuación patrimonial. En este ejemplo podemos observar los activos, pasivos y patrimonios de una empresa. Los activos suman 200.000, entre efectivos, cuentas por cobrar, mercancías y muebles, y los pasivos suman 100.000 pesos, correspondientes a cuentas por pagar y préstamos bancarios, y el patrimonio también suma 100.000 pesos. Al realizar la comprobación, observamos que 200.000 igual 100.000 más 100.000. Por lo tanto, la ecuación patrimonial se cumple correctamente. Para concluir, la ecuación patrimonial es una herramienta fundamental en la contabilidad porque permite conocer las situaciones financieras de una empresa y mantener el equilibrio entre lo que tiene y lo que se debe. Gracias.
Mi nombre es Gabriela Barraza y el día de hoy les voy a estar hablando sobre los activos, pasivos y patrimonio que son componentes esenciales de la partida doble y la ecuación patrimonial. Inicialmente, ¿qué son los activos? Los activos son todos los bienes, derechos y recursos económicos que tiene una empresa y que le generan beneficios futuros. Estos se dividen en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son todos estos bienes y derechos que una empresa pueda convertir en efectivo en un plazo menor a un año. Es decir, estos son mucho más fáciles de tenerlos en dinero. ¿Como cuáles? Efectivo y equivalentes de efectivo, obviamente, cuentas por cobrar a clientes, inventarios de mercancía o inversiones a corto plazo. Los activos no corrientes son los bienes y derechos de largo plazo, cuya conversión a efectivo tarda más de un año. Estos incluyen propiedad, planta y equipo, terrenos y edificios propios, maquinaria y vehículos, y temas intangibles como marcas o patentes. En resumen, digamos que las corrientes son el músculo del día a día del negocio, mientras que los no corrientes son la estructura que sostiene la empresa en el tiempo. Para explicar un poco más estos tres temas, eh, vamos a hablar sobre un ejemplo de qué podría ser un activo dentro de un restaurante. Un restaurante puede tener como activo un horno que cueste 5 millones, el dinero en caja que cueste 500.000 y las materias primas que cuesten 300.000, teniendo como activos un total de 5.800.000. Ahora, ¿qué son los pasivos? Son todas las obligaciones y deudas que tiene la empresa con terceros, como bancos, proveedores o empleados, que deben cancelarse en el futuro. Estos también se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son todas las deudas y obligaciones que la empresa debe pagar en un plazo menor a un año. Representan todas las obligaciones de corto plazo que exigen una liquidez inmediata, como cuentas por pagar a proveedores, obligaciones bancarias a corto plazo, impuestos por pagar o salarios y prestaciones sociales. Mientras que los pasivos no corrientes son las deudas y obligaciones cuyo vencimiento supera el año. Son compromisos financieros de largo plazo que la empresa tiene más tiempo para planificar y gestionar cómo pagar estos, como préstamos bancarios a largo plazo, bonos emitidos, arrendamientos financieros o provisiones a largo plazo. Aquí les tengo una regla clave en finanzas, ya que aprendimos un poco sobre qué son los activos corrientes, y es que los activos corrientes deben ser mayores que los pasivos corrientes para que se tenga una buena liquidez. Si los pasivos corrientes superan los activos corrientes, la empresa puede tener problemas para pagar sus deudas a corto plazo y no va a poder gestionar cómo pagar estas. Para seguir el ejemplo del restaurante, se puede ver que el restaurante puede tener como pasivos un préstamo bancario que tenga un valor de 3 millones y una deuda a proveedores de 800 millones, teniendo aquí los pasivos en un valor de 3.800.000. Y ahora que ya vimos los activos y los pasivos, viene la tercera pieza clave del balance, que es el patrimonio. El patrimonio es simplemente lo que le queda a los dueños después de pagar todas las deudas, es decir, activos menos pasivos. Representa tanto lo que invirtieron al inicio como las ganancias que han ido acumulando en la empresa. El patrimonio no solo es un número, sino que tiene varias partes. Inicialmente se tiene el capital social, que son los aportes iniciales de los socios o propietarios para crear esta empresa. Además, se tienen las reservas, que son todas estas utilidades que la empresa decidió guardar para fortalecerse en vez de repartírselas entre ellos. Las utilidades del ejercicio, que son las ganancias que generó la empresa en este periodo contable, y el superávit, que es el aumento en el valor de los activos por causas externas, como que una propiedad se valoriza. Siguiendo con el ejemplo del restaurante, se tenía 5.800.000 en activos, se tenía 3.800.000 en pasivos, su patrimonio termina siendo de 2 millones. Esto es lo que realmente le va a pertenecer a los dueños. Ahora, nuestras conclusiones de estos temas serían que inicialmente
Los activos son el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa y que se le permite desarrollar su actividad económica y generar valor en el tiempo. Sin activos no se puede generar ningún valor en el tiempo. Los pasivos representan las obligaciones financieras que la empresa ha contraído con terceros, bancos, proveedores, empleados, reflejando el nivel de endeudamiento y los compromisos que deben ser cumplidos a corto o a largo plazo, es decir, las deudas que puede tener la empresa. El patrimonio constituye el valor neto de la empresa y refleja el aporte de los propietarios más los resultados acumulados, siendo un indicador clave para la solidez financiera del negocio y ver cuánto de verdad le está quedando a los dueños. La correcta clasificación de los activos en corrientes y no corrientes, así como los pasivos con corrientes y no corrientes, nos va a permitir a la empresa a tener una visión clara de su liquidez y capacidad de pago, como les estuve comentando anteriormente. Y nuestra quinta conclusión es que el reconocimiento y medición adecuada de los activos, pasivos y patrimonio bajo la SNIF va a garantizar que la información financiera sea confiable, comparable y útil para la toma de decisiones empresariales. Hola a todos, mi nombre es Angie Galera Mercado, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Para esta actividad número 5, escogí el rol de asistente auxiliar contable. Hoy les voy a hablar de lo que son los ingresos. Pero primero vamos a aprender un concepto. ¿Qué son los ingresos? Un ingreso es un incremento de los beneficios económicos en forma de aumento de valor de los activos en el decremento de valor de los pasivos que finalmente se ve reflejado en el aumento del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos corresponden a todas las ventas o prestación de servicio que la entidad realice en un periodo determinado, ya sea venta o prestación de servicio. No importa si la venta es de contado o a crédito. Desde el punto de vista contable es un ingreso o se considera un ingreso. Entonces no olvidemos este concepto simple. Ahora, los ingresos también se pueden clasificar como por actividades ordinarias u operacionales o como no operacionales u otros ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que por actividades ordinarias u operacionales quiere decir que son aquellas que se derivan de la actividad principal de la empresa o de la actividad operacional de la empresa. Ejemplo, si una empresa se dedica a la comercialización de electrodomésticos y muebles, todas las ventas que esa empresa realice de electrodomésticos y muebles se corresponden a un ingreso operacional o también conocido como actividades ordinarias. Pero si esa empresa obtiene un ingreso por un alquiler de una bodega y esa empresa no se dedica a alquilar o a arrendar bienes, sino que se dedica a la comercialización de electrodomésticos y muebles, eh, ese ingreso por alquiler de esa bodega ya no se lleva o no se considera como un ingreso operacional o por actividad ordinaria, sino que se considera un ingreso no operacional o también conocido como otros ingresos. Los primeros los primeros que son ingresos por actividades ordinarias corresponden a todos aquellos ingresos que se obtienen de la ejecución de la actividad o de las actividades principales de la organización. Y los ingresos no operacionales son aquellos que se obtienen por la ejecución de otras actividades complementarias no principales de la empresa. La importancia de los ingresos. Aquí le voy a hablar de 5 importancias, que es unas que cubren necesidades. Estas permiten satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida. Impulsan el crecimiento, facilitan la inversión en proyectos, capacitación y desarrollo para generar más oportunidades. Generan estabilidad, aseguran la estabilidad económica y permiten enfrentar imprevistos. Contribuyen al desarrollo personal, favorecen el desarrollo personal, empresarial y el desarrollo de la comunidad. Y por último, permiten alcanzar metas, que son las bases para cumplir objetivos y construir un futuro mejor.
Aquí les dejo la referencia de donde saqué la información